Simple, continuo. Para comenzar, se coloca y anuda un punto interrumpido simple, pero solo se corta el trozo del hilo no unido a la aguja. A continuación, paralelamente y guardando la misma distancia que el primer punto de salida, volvemos a introducir la aguja por el mismo borde que hemos empezado. Para finalizar una sutura continua, el extremo del hilo en la aguja se ata con la última enlazada de la sutura donde se dejó un bucle y ese exterior a los tejidos. Sutura de Connell y de Cushing. La línea se comienza con un punto interrumpido simple, o preferentemente con un Lembert. La aguja se avanza en paralelo a la incisión y se introduce dentro de la serosa, pasando a través de la superficie muscular y mucosa. Desde la superficie profunda, lumen en el colon, la aguja se avanza en paralelo a lo largo de la incisión y se retorna a través de los tejidos hasta la superficie serosa. Una vez fuera de la víscera, la aguja y la sutura se pasan a través de la incisión y se introduce en un punto que se corresponde con el punto de salida, sobre el lado contralateral. Sutura jareta. Sutura continua en la que la línea de sutura tiene una forma circular, de modo que al estirarla y anudar, los dos extremos del hilo, el tejido suturado tiende a aproximarse al punto central del círculo, de modo que se cierra como una bolsa de tabaco. Esta sutura puede ser perforante o no perforante, pero en ambos casos es invaginante. Sutura de Lembert. La aguja penetra la serosa y muscular aproximadamente a 8 o 10 milímetros desde el borde incisional y sale cerca del margen de la herida, sobre el mismo lado. Después de pasar sobre la incisión, la aguja penetra aproximadamente a 3 o 4 milímetros del margen de la herida y sale de 8 a 10 milímetros más allá de la incisión. Sutura lejos, lejos, cerca, cerca. El primer punto se realiza en el borde lejano de la incisión y la aguja sale en el borde lejano de la parte opuesta. Posteriormente se reintroduce la aguja regresándose al borde cercano a la incisión, para salir al borde cercano del lado opuesto de la incisión. Finalmente se anuda de manera rutinaria.
Sutura lejos, cerca, cerca, lejos. El primer punto se realiza lejano a la incisión y la aguja sale en el borde cercano de la parte opuesta. Posteriormente se introduce la aguja regresándose al borde cercano a la incisión, para salir así en el borde lejano del lado opuesto de la incisión. Finalmente se anuda de manera rutinaria. Patrón en X o cruzado. Se inicia por el borde más distal de la herida, pasando al otro extremo sin realizar ningún tipo de anuda, y dejando hilo suficiente para que posteriormente se pueda realizar el nudo. Se vuelve al mismo lado de la herida y se recorre la sutura en forma diagonal, pasando nuevamente al otro extremo. Una vez realizado la segunda puntada, podemos ver cómo la X se encuentra configurada, a falta de la unión de los tejidos extremos del punto. Después de esto se realiza un nudo de cirujano. Sutura de colchonero horizontal. Se realiza insertando la aguja sobre el lado lejano de la incisión, pasándola a través de la incisión y sacándola sobre el lado cercano. Avanzamos con la aguja entre 6 a 8 milímetros a lo largo de la incisión y reintroducimos en la piel sobre el lado cercano. Cruzamos la incisión para acabar saliendo por el lado lejano y atamos el nudo. Sutura colchonero vertical. Primero se pasa la aguja cruzando totalmente hacia el otro lado. Se introduce nuevamente la aguja por el mismo borde para cruzar toda la herida, para salir antes del punto de origen. Y para finalizar se realiza un nudo de cirujano.
Patrón de candado o anclado. Se comienza insertando la aguja a través del tejido, empezando en un lado de la incisión, después se pasa al lado opuesto y se anuda con un nudo cuadrado o de cirujano, igual que el simple continuo. Se vuelve a entrar por el lado de la incisión y se pasa al lado opuesto. Aquí se pasa el hilo proximal por dentro del bucle sostenido por los dedos. Para finalizar este patrón de sutura, la aguja se introduce en la dirección opuesta al previamente empleada y el extremo se mantiene sobre su lado para hacer un bucle, del cual se toma para practicar un nudo de cirujano.